Lección 1. Encantada de conocerte. Hola, perdón, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Sara. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Alex. Encantado de conocerte, Sara. También fue un placer conocerte, Alex. Entonces, ¿qué te trae hoy aquí? Solo estoy haciendo unos recados. ¿Qué hay de ti? Voy a tomar un café con un amigo. Ha pasado un tiempo desde que nos pusimos al día, así que estoy deseando que llegue. Eso suena bien. Entonces, ¿vives por aquí? Sí, lo creo. He estado viviendo en este vecindario durante algunos años. ¿Qué hay de ti? Vivo a unas cuadras de aquí. Es una zona estupenda con muchas tiendas y restaurantes. Sí, me encanta este barrio. Siempre hay algo que ver o hacer. Definitivamente. Bueno, ha sido un placer conocerte, Sara. Quizá nos volvamos a encontrar alguna vez. Lo mismo para ti, Alex. Que tengas un buen día. Lección 2. Ver una película. Oye, ¿has visto la nueva película que acaba de salir? No, no lo he hecho. ¿Qué película es? Es una comedia llamada Good Vibes. Pensaba verla este fin de semana. ¿Te gustaría acompañarme? Claro, suena divertido. ¿Cuándo pensabas ir? ¿Qué tal si vamos el domingo por la noche? La película empieza a las 7 de la tarde. A mí me suena bien. ¿Dónde quieres que nos veamos? Reunámonos en el teatro a las 6:45 para tener tiempo de comprar nuestras entradas y aperitivos. Muy bien, a mí me funciona. Estoy deseando que llegue. Yo también. Nos vemos el domingo en el teatro. Nos vemos entonces. Lección 3. Sal a cenar esta noche. Oye, ¿quieres salir a comer esta noche? Claro, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué hay del nuevo restaurante italiano en el centro? Suena bien. ¿Sabes cómo llegar allí? Sí, creo que podemos tomar el autobús o ir en coche hasta allí. ¿Cuál prefieres? Tomemos el autobús. Es más práctico y no tenemos que preocuparnos por encontrar aparcamiento. Vale, es una buena idea. ¿Sabes qué autobús debemos tomar? Déjame ver el horario en mi teléfono. Parece que tenemos que tomar el autobús 34 desde la parada de Main Street. Vale, nos vemos en la parada de autobús frente a la cafetería a las 6:30. Parece un plan. Nos vemos entonces. Lección 4. ¿Has jugado alguna vez al baloncesto? Oye, ¿has jugado alguna vez al baloncesto? Sí, jugué un poco en el instituto. ¿Por qué lo preguntas? Estaba pensando en reunir a un grupo para jugar baloncesto en el parque este fin de semana. ¿Quieres unirte a nosotros? Eso suena divertido.
¿En qué día y hora pensabas? ¿Qué tal el sábado por la tarde? Podríamos vernos en el parque alrededor de las 2 de la tarde. Eso funciona para mí. ¿Quién más juega? Solo unos amigos del trabajo. Principalmente es solo para divertirse y hacer ejercicio. Genial, cuenta conmigo. Hace tiempo que no juego, pero estaría bien hacer algo de ejercicio y ponerme al día con todos. Genial, me alegro de que vengas. Nos vemos en el parque el sábado a las 2 de la tarde. Lección 5. ¿Dónde vives? Entonces, ¿dónde vives? Vivo en un pequeño apartamento cerca del centro de la ciudad. ¿Qué hay de ti? Vivo en una casa en las afueras, no muy lejos de aquí. Eso suena bien. ¿Te gusta vivir en los suburbios? Sí, es más tranquilo que la ciudad y tengo más espacio. Pero a veces echo de menos estar cerca de todos los restaurantes y la vida nocturna. Puedo entenderlo. Me encanta vivir cerca de la ciudad porque siempre hay algo que hacer, pero puede ser un poco ruidoso y lleno de gente. Sí, ya lo veo. Pero al menos no tienes que preocuparte por el aparcamiento o el tráfico como hago yo en los suburbios. Eso es cierto. Y vivir en un apartamento significa que no tengo que preocuparme por el trabajo en el jardín o el mantenimiento como lo haces en una casa. Sí, eso puede ser un poco molesto. Pero me gusta tener mi propio patio trasero y poder organizar barbacoas y reuniones con amigos y familiares. Eso sí que suena bien. Quizá algún día también tenga una casa con patio trasero. Lección 6. ¿Qué idioma hablas? Disculpe, ¿qué idioma habla? Hablo inglés. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Oh, genial. Me lo preguntaba porque te escuché hablar con otra persona y no sabía muy bien en qué idioma era. Ah, ya veo. De hecho, hablo algunos idiomas, así que es posible que estuviera hablando algo más que inglés. ¿De dónde eres? Soy de Alemania, pero he estado viajando un poco. No hablo inglés con fluidez, así que siempre busco a alguien que lo hable bien. Bueno, estaré encantado de ayudarte si lo necesitas. También hablo algunos otros idiomas, como español y francés. Vaya, eso es impresionante. ¿Cómo aprendiste todos esos idiomas? Crecí en un hogar bilingüe, así que aprendí 2 idiomas desde muy joven. Luego estudié español y francés en la escuela y también pasé algún tiempo en esos países, lo que me ayudó a tener más fluidez. Eso es muy guay. Ojalá hubiera aprendido más idiomas cuando era más joven. Nunca es demasiado tarde para empezar. Siempre puedes tomar clases o practicar con compañeros de intercambio de idiomas. Esa es una buena idea. Quizá investigue eso. Gracias por el consejo. No hay problema, estaré encantado de ayudar. Buena suerte con tu aprendizaje de idiomas. Lección 7. ¿Estudias en la universidad de aquí? Oye, solo tengo curiosidad, ¿estudias aquí en la universidad? Sí, lo creo.
Estoy en mi tercer año de estudios de psicología. Eso es muy interesante. ¿Qué te hizo decidir estudiar psicología? Siempre me ha interesado cómo funciona la mente humana y cómo pensamos y nos comportamos. La psicología me pareció el campo perfecto para explorar esos temas. Eso tiene sentido. De hecho, estoy pensando en volver a la escuela. Aún no estoy seguro de lo que quiero estudiar. ¿Ha considerado algún campo en particular? Me interesan los negocios y la economía, pero también estoy considerando la informática. Simplemente no estoy seguro de cuál perseguir. Bueno, es importante pensar en lo que te apasiona y en lo que podrías imaginarte haciendo en una carrera. ¿Ha analizado las perspectivas laborales en esos campos? Sí, lo he hecho. Ambos campos ofrecen buenas oportunidades laborales, pero creo que necesito investigar más y hablar con las personas que trabajan en esos campos para tener una mejor idea de cómo es realmente. Esa es una buena idea. También deberías considerar tomar algunas clases o talleres en ambos campos para ver cuál te gusta más. Eso es cierto. Gracias por el consejo. Te lo agradezco. No hay problema. Buena suerte con tu decisión. Lección 8. Sentirse nervioso por la entrevista de trabajo. Oye, mañana tengo una entrevista de trabajo y estoy un poco nerviosa. Eso es comprensible. ¿Para qué trabajo te estás entrevistando? Es un puesto de marketing en una empresa de software. Realmente quiero este trabajo, pero me temo que arruinaré la entrevista. Respira profundamente y recuerda que te has preparado para esto. Tienes las habilidades y la experiencia que buscan, de lo contrario, no te habrían invitado a una entrevista en primer lugar. Lo sé, pero me preocupa olvidar qué decir o tropezar con mis palabras. Es un miedo común, pero recuerda que está bien tomarse un momento para ordenar tus ideas antes de responder a una pregunta. Y si no sabe la respuesta a una pregunta, está bien decir que no está seguro, pero hará todo lo posible para averiguarlo. Eso es cierto. Solo quiero causar una buena impresión y mostrarles que soy la persona adecuada para el trabajo. Sé tú mismo y demuestra tu entusiasmo por el puesto. Y recuerda que no se trata solo de que te entrevisten, sino también de que tú los entrevistes para ver si la empresa es adecuada para ti. Esa es una buena idea. Gracias por el consejo, ahora me siento un poco mejor. No hay problema, lo tienes. Respira hondo, duerme bien por la noche y muéstrales lo que tienes para mañana. Buena suerte. Lección 9. Confiados en el examen de mañana. Oye, mañana tengo un examen y me siento muy seguro de ello. Llevo semanas estudiando y creo que estoy bien preparado. Es genial escuchar eso. ¿Para qué exámenes? Es para mi clase de biología. Nos van a poner a prueba la anatomía y la fisiología humanas. Vaya, suena como un examen difícil. Pero es genial que te sientas seguro. ¿Qué hiciste para prepararte? Me aseguré de asistir a todas mis clases y tomar notas minuciosas.
También revisé el material todos los días e hice preguntas de práctica para poner a prueba mis conocimientos. Incluso creé tarjetas didácticas para ayudarme a memorizar términos y conceptos importantes. Esa es una estrategia muy buena. Estoy seguro de que te irá bien en el examen. Solo asegúrate de dormir bien por la noche y de comer un desayuno saludable mañana. Sí, planeo hacerlo. Estoy deseando dejar de lado este examen y pasar al siguiente. Sé lo que quieres decir. Siempre es un alivio terminar un examen o un proyecto importante. ¿Qué es lo siguiente en tu agenda después del examen? Bueno, tengo algunas tareas más para finales de esta semana, así que probablemente empiece a trabajar en ellas. Pero también tengo ganas de tomarme un descanso y hacer algo divertido. Lección 10. ¿Cuántos hijos tienes? Hola, perdón, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuántos hijos tienes? Hola. No me importa que preguntes, pero en realidad no tengo hijos. ¿Qué hay de ti? Oh, ya veo. Bueno, tampoco tengo hijos. Aunque quizás algún día. Sí, nunca se sabe lo que depara el futuro. ¿Tienes sobrinas o sobrinos? Sí, de hecho tengo un sobrino que acaba de cumplir 2 años. Es muy divertido estar cerca de él. Eso es genial. Tengo una sobrina de 4 años. Siempre está llena de energía y me mantiene alerta. Apuesto a que sí. Siempre es divertido pasar tiempo con los niños y ver el mundo a través de sus ojos. Definitivamente. Los niños tienen una perspectiva única de las cosas. Pueden hacer que incluso las actividades más mundanas parezcan emocionantes. Eso es muy cierto. Bueno, ha estado bien hablar contigo sobre esto. Quizá podamos hablar más sobre ello la próxima vez. Claro, suena bien. Que tengas un buen día. Lección 11. Cómo mantener el cuerpo sano y en forma. Hola, no he podido evitar darme cuenta de que llevas una bolsa de gimnasio. ¿Haces ejercicio a menudo? Hola. Sí, intento mantenerme activo y hacer ejercicio al menos un par de veces a la semana. Para mí es importante mantener mi cuerpo sano y en forma. Me alegra oír eso. He estado intentando ponerme en forma yo mismo. ¿Tiene algún consejo para mantenerse motivado y en forma? Claro, creo que la clave es encontrar algo que disfrutes y seguir haciéndolo. Para mí, me gusta mezclar cosas y hacer diferentes ejercicios como levantamiento de pesas, ejercicios cardiovasculares y yoga. Ayuda a mantener las cosas interesantes y evita el aburrimiento. Esa es una buena idea. Tengo la intención de probar el yoga yo mismo. ¿Tienes alguna recomendación para principiantes? Definitivamente. Yo recomendaría empezar con una clase para principiantes o encontrar un vídeo de YouTube que sea específico para principiantes. Hay muchos recursos disponibles, por lo que es fácil encontrar algo que funcione para ti. Está bien, definitivamente lo investigaré. ¿También tiene algún consejo dietético para mantenerse en forma? Claro, trato de llevar una dieta balanceada con muchas frutas, verduras,
proteínas magras y granos integrales. También trato de evitar los alimentos procesados y las bebidas azucaradas. Es un gran consejo. Tendré que intentar incorporar esas cosas en mi propia dieta. Gracias por los consejos. No hay problema. Siempre es bueno ayudar a otros en su proceso de acondicionamiento físico. Sigue así y buena suerte. Lección 12. Ve a la playa este fin de semana. Oye, ¿ya has hecho planes para este fin de semana? No, aún no. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en ir a la playa este fin de semana. Se supone que hace sol y calor, y me vendría bien un descanso de la ciudad. Suena como una gran idea. También me vendría bien un descanso. ¿A qué playa pensabas ir? Estaba pensando en ir a Jones Beach. No está muy lejos de aquí y es una playa bonita con muchas actividades para hacer. Sí, he oído cosas buenas sobre Jones Beach. ¿Qué crees que podríamos hacer allí? Podríamos alquilar unas bicicletas y pasear por el paseo marítimo, o podemos alquilar un bote de remos y explorar la bahía. O simplemente podríamos relajarnos en la playa y tomar un poco de sol. Todas esas cosas parecen actividades divertidas. Creo que me gustaría andar en bicicleta y explorar. ¿Qué tal si planeamos vernos allí el sábado por la mañana? A mí me suena bien. ¿A qué hora quieres que nos veamos? ¿Qué tal si nos vemos a las 10 de la mañana? Eso nos da tiempo suficiente para llegar allí y empezar el día. Eso funciona para mí. Tengo muchas ganas de que llegue. Yo también. Va a ser un gran día en la playa. Lección 13. Discuta qué comprar en el supermercado. Oye, ¿necesitas ayuda con tus compras? Claro, gracias. Estoy intentando decidir qué comprar para la semana. Puedo ayudar con eso. ¿Qué piensas cocinar esta semana? Bueno, quiero preparar algunas comidas saludables, pero no estoy muy seguro de qué comprar. ¿Qué tal un poco de proteína magra, como pollo o pescado? También puedes comprar algunas verduras para hacer una ensalada o saltearlas. Me parece una buena idea. También estaba pensando en comprar fruta para picar. Definitivamente. Las manzanas, los plátanos y las uvas son buenas opciones. También puedes comprar frutos secos o queso para obtener proteínas. Buen punto. También necesito comprar algunos alimentos básicos, como pan, pasta y arroz. Sí, siempre es bueno tenerlas a mano. ¿Necesitas algún aperitivo o postre? La verdad es que no, pero estaba pensando en comprar yogur y granoule para desayunar. Parece un buen plan. ¿Tiene alguna alergia o restricción dietética? No, la verdad es que no. Pero trato de comer sano y evitar los alimentos procesados. Eso es genial. Empecemos primero con las proteínas y las verduras, y luego podemos pasar a los demás elementos. Lección 14. Actividades de nuestros hijos. Hola, ¿cómo va todo con los niños? Oh, les va bien.
Gracias por preguntar. Se han mantenido ocupados con sus actividades. Me alegra oír eso. ¿En qué actividades están involucrados en este momento? Bueno, mi hijo juega al fútbol y mi hija va a clases de baile. Eso es impresionante. ¿Cómo lo están disfrutando? Parece que les encanta. Mi hijo está mejorando en el fútbol cada día y mi hija siempre está bailando por la casa. Eso es genial. ¿Has pensado en inscribirlos en alguna otra actividad? De hecho, lo he hecho. Estaba pensando en inscribir a mi hijo en karate y a mi hija en clases de arte. Ambas parecen excelentes opciones. El karate es una excelente manera para que los niños aprendan autodisciplina y concentración, y las clases de arte pueden ayudar a desarrollar la creatividad y la expresión. Sí, estoy de acuerdo. Solo quiero asegurarme de que son completos y tienen la oportunidad de probar cosas diferentes. Definitivamente. Es importante que los niños tengan una variedad de experiencias y encuentren lo que les gusta. Lección 15. Mi hijo llegaba tarde a la escuela. Hola, ¿está todo bien? Me di cuenta de que parecías un poco nerviosa esta mañana. Uf, ha sido una mañana dura. Mi hijo llegaba tarde a la escuela y apenas llegamos a tiempo. ¿O no? ¿Qué pasó? ¿Ha surgido algo? La verdad es que no. Solo se estaba tomando su tiempo para prepararse, a pesar de que le recordé varias veces que se diera prisa. Eso puede resultar frustrante. ¿Suele ser un poco lento por la mañana? Sí, por desgracia. No estoy seguro de por qué parece que no puede moverse más rápido, incluso cuando tenemos prisa. Podrían ser varias cosas. Tal vez no duerme lo suficiente por la noche, o tal vez no sea una persona madrugadora. Esa es una buena idea. Tendré que asegurarme de que descanse lo suficiente y ver si eso ayuda. También es posible que se sienta estresado o abrumado por la escuela. ¿Has notado algún cambio en su comportamiento últimamente? Ahora que lo pienso, parece un poco más ansioso que de costumbre. Quizá debería hablar con él y ver si todo está bien. Sí, es una buena idea. Siempre es importante hablar con nuestros hijos y asegurarnos de que están bien tanto emocional como físicamente. Lección 16. Trayectoria profesional. Oye, ¿alguna vez has pensado qué carrera profesional quieres tomar? Sí, he estado pensando mucho en ello últimamente. Sin embargo, todavía no estoy muy seguro de lo que quiero hacer. Eso es comprensible. Puede ser difícil determinar qué es lo que quieres hacer a largo plazo. Sí, y parece que todos los demás lo tienen todo resuelto. Siento que soy el único que no sabe lo que quiere hacer. Confía en mí, no estás solo. Muchas personas pasan por la vida sin tener una idea clara de lo que quieren hacer. Es normal sentirse un poco perdido a veces. Supongo que es verdad. Pero siento que tengo que averiguarlo pronto, o me quedaré atrapado en un trabajo que odio para siempre. Definitivamente es importante encontrar una carrera que te guste, pero también está bien explorar diferentes opciones y probar cosas diferentes.
Esa es una buena idea. ¿Tiene algún consejo sobre cómo averiguar lo que quiere hacer? Bueno, podría ser útil pensar en lo que te apasiona y en lo que eres bueno. También podría ser útil hablar con personas de diferentes campos y ver si hay algo que despierte su interés. Esa es una buena idea. Tendré que empezar a investigar un poco y ver qué hay ahí fuera. Solo recuerda que está bien tomarte tu tiempo y probar cosas diferentes. Lo más importante es que encuentres algo que disfrutes y que te haga feliz. Lección 17. El motivo de la cita con el médico. Oye, he oído que hoy tenías cita con el médico. ¿Está todo bien? Sí, está todo bien. Solo tenía que hacerme un chequeo y asegurarme de que todo está bien. Me alegra oír eso. Tenía la intención de ir al médico yo mismo, pero lo he estado posponiendo. Oh, ¿en serio? ¿Te molesta algo que necesites que te revisen? Sí, últimamente me duele el pecho. No estoy seguro de que sea algo serio, pero pensé que probablemente debería hacer que lo revisaran. Sí, definitivamente. Siempre es mejor prevenir que curar cuando se trata de su salud. Lo sé, odio ir al médico. Siempre es un lío. Lo entiendo, pero tu salud es importante. Además, es mejor detectar cualquier problema potencial desde el principio antes de que empeoren. Tienes razón. Tendré que programar una cita pronto y encargarme de ello. Buena idea. Y si necesitas que alguien te acompañe en busca de apoyo, estoy aquí para ti. Gracias, lo agradezco. Siempre es bueno tener a alguien ahí para ayudar a calmar los nervios. Por supuesto. Para eso están los amigos. Lección 18. ¿Cómo reiniciar un ordenador? Oye, ¿sabes cómo reiniciar un ordenador? El mío parece funcionar muy lento. Sí, reiniciar el ordenador puede ayudar con eso. ¿Sabes cómo hacerlo? La verdad es que no. Por lo general, lo apago y luego lo vuelvo a encender, pero no sé si esa es la forma correcta de hacerlo. De hecho, así es exactamente como lo haces. Simplemente vaya al menú Inicio y luego haga clic en Apagar. Una vez que esté completamente apagada, podrás volver a encenderla y debería estar lista para funcionar. Oh, está bien. Eso suena bastante fácil. Sí, es una solución sencilla para muchos problemas informáticos comunes. A veces, simplemente reiniciarlo puede solucionar cualquier problema técnico o un rendimiento lento. Eso tiene sentido. Gracias por el consejo. No hay problema. Y si eso no funciona, hay otras cosas que podemos intentar para solucionar los problemas de su ordenador. Eso sería genial. No soy muy experto en tecnología, así que me vendría bien toda la ayuda que pueda conseguir. No te preocupes, tengo lo que necesitas. Probemos primero el reinicio y veamos cómo funciona. Lección 19. Buenas noticias sobre mi nueva novia. Hola, quería compartir algunas buenas noticias contigo. Recientemente comencé a salir con alguien nuevo y las cosas van muy bien. Oh, wow, eso es genial, QC News.
Me alegro mucho por ti. Cuéntame más sobre ella. Su nombre es Emily y es muy inteligente, divertida y amable. Nos conocimos en la fiesta de un amigo en común hace unas semanas y nos llevamos bien de inmediato. Eso es maravilloso. Parece que ustedes dos tienen una gran conexión. Sí, lo tenemos. Tenemos mucho en común y disfruto mucho pasar tiempo con ella. Me alegra oír eso. Siempre es bueno encontrar a alguien que te haga feliz. Definitivamente. Solo quería compartir la noticia contigo porque eres un buen amigo y valoro tu opinión. Bueno, me honra que confíes en mí lo suficiente como para compartir esto conmigo. Me alegra verte feliz. Gracias, lo agradezco. Realmente siento que Emily podría ser alguien especial y me emociona ver a dónde van las cosas. También estoy emocionada por ti. Solo recuerda tomarte las cosas con calma y disfrutar el momento. Absolutamente. No quiero apresurar nada y quiero asegurarme de que ambos estamos en la misma página. Es un buen enfoque. Estoy seguro de que todo saldrá muy bien para los dos. Lección 20. Cómo hacer un pastel. Oye, ¿has hecho alguna vez un pastel? Sí, lo he hecho. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, estaba pensando en hacer uno para el cumpleaños de mi amigo, pero no tengo ni idea de por dónde empezar. Hacer un pastel no es demasiado difícil, pero requiere algo de tiempo y esfuerzo. ¿Qué tipo de tarta pensabas hacer? Estaba pensando en hacer una tarta de chocolate. Es el favorito de mi amigo. Vale, es una buena elección. Necesitarás algunos ingredientes básicos como harina, azúcar, huevos y cacao en polvo. ¿Los tienes a mano? Tengo un poco de harina y azúcar, pero no estoy seguro de los demás ingredientes. Eso está bien. Puedes recogerlos fácilmente en el supermercado. Una vez tengas todos los ingredientes, tendrás que mezclarlos en un bol, siguiendo las instrucciones de la receta. Eso suena bastante simple, pero ¿qué pasa con el glaseado? ¿Cómo lo hago? El glaseado también es bastante sencillo de hacer. Necesitarás mantequilla, azúcar en polvo, extracto de vainilla y leche. Mézclelos hasta obtener una consistencia suave y luego extiéndalo sobre el pastel una vez que se haya enfriado. Lo tengo. Creo que puedo encargarme de eso. Gracias por los consejos. No hay problema. Hornear puede ser muy divertido y tu amigo apreciará el esfuerzo que le dediques a hacer el pastel. Lección 21. Elige un teléfono móvil nuevo. Hola, estoy pensando en comprar un teléfono móvil nuevo. ¿Me puedes dar algún consejo? Por supuesto. ¿Qué buscas en un teléfono nuevo? Bueno, quiero algo con una pantalla grande, buena calidad de cámara y batería de larga duración. Yo recomendaría mirar los últimos modelos de Samsung o Apple. Ambas compañías ofrecen teléfonos con una gran calidad de cámara y una batería de larga duración. Sin embargo, pueden resultar un poco caras. Sí, lo he oído. ¿Hay opciones más asequibles? Sí,
podrías considerar echar un vistazo a algunos teléfonos de gama media de compañías como Xiaomi o Apple. Ofrecen un buen rendimiento y calidad de cámara, pero a un precio más bajo. Me parece una buena idea. ¿Tienes algún modelo específico en mente? Para un teléfono de gama media con una pantalla grande, buena calidad de cámara y batería de larga duración, recomendaría el Apple Reno 5 Pro 5G o el Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Gracias por las sugerencias. Analizaré esos modelos y los compararé con las opciones de Samsung y Apple. No hay problema. No olvides leer las reseñas e investigar un poco antes de realizar una compra. Buena suerte. Lección 22. Aumento salarial. Oye, ¿has oído algo sobre los aumentos salariales de este año? Sí, creo que me lo merezco. Llevo 3 años en la empresa y he asumido muchas responsabilidades adicionales. Esa es definitivamente una buena razón para pedir un aumento. ¿Ha preparado su caso? Sí, he estado haciendo un seguimiento de mis logros y haciendo una lista de todo el trabajo adicional que he realizado. Planeo programar una reunión con mi gerente para discutirlo pronto. Es un buen comienzo. También puedes investigar los salarios promedio de tu puesto en tu industria para ver si te pagan de manera justa. Esa es una buena idea. ¿Tiene algún otro consejo para negociar un aumento salarial? Yo diría que tengas confianza y no tengas miedo de pedir lo que crees que vales. Asegúrese de presentar sus logros y su trabajo adicional de manera clara y concisa. Y prepárate para discutir cualquier posible objeción que pueda tener tu gerente. Gracias por el consejo. Estoy un poco nerviosa, pero también me emociona la posibilidad de conseguir un aumento. Estoy seguro de que lo harás muy bien. Buena suerte con la reunión. Lección 23. ¿Cómo mejorar mis habilidades matemáticas? Oye, ¿tienes algún consejo sobre cómo mejorar mis habilidades matemáticas? Por supuesto. ¿Con qué estás luchando específicamente? Siento que no se me da muy bien en general. Tengo problemas con conceptos como álgebra y geometría. Bueno, el primer paso es practicar con regularidad. Podrías intentar resolver problemas matemáticos todos los días para desarrollar tus habilidades y tu confianza. Esa es una buena idea. Pero no sé por dónde empezar. Podrías considerar comprar un libro de ejercicios de matemáticas o utilizar recursos en línea como Khan Academy o Mathway. Ambos ofrecen problemas de práctica y tutoriales en vídeo para ayudarlo a comprender diferentes conceptos. Eso suena útil. Pero también me pongo nerviosa durante las pruebas y los exámenes. ¿Tiene algún consejo para eso? Una forma de reducir la ansiedad ante los exámenes es estar bien preparado. Asegúrese de estudiar y repasar con regularidad para tener confianza en sus habilidades. También puede ser útil hacer algunos ejercicios de relajación antes del examen, como respirar profundamente o visualizar. Gracias por el consejo. Definitivamente probaré esos consejos y veré si me ayudan a mejorar mis habilidades matemáticas. No hay problema.
Solo recuerda ser paciente contigo mismo y no darte por vencido. Las matemáticas pueden ser un desafío, pero con práctica y dedicación, puedes mejorar. Lección 24. Llegada tardía a nuestro vuelo. Oye, creo que llegaremos tarde para facturar nuestro vuelo. ¿Qué debemos hacer? Eso no está bien. Deberíamos llamar a la aerolínea para avisarles. ¿Crees que van a poder detener el vuelo por nosotros? Es posible, pero no contaría con ello. Aún así, debemos intentar llegar allí lo antes posible. Vale, ¿cuál es la forma más rápida de llegar al aeropuerto? Podríamos tomar un taxi o un Uber. Esa sería la opción más rápida. Esa es una buena idea. Pero, ¿y si hay tráfico? Aún podemos acabar llegando tarde. En ese caso, podemos intentar hacer el check-in en línea y obtener nuestras tarjetas de embarque antes de llegar al aeropuerto. De esa forma podemos ir directamente al control de seguridad y saltarnos el mostrador de registro. Vale, tiene sentido. Pero, ¿y si tenemos maletas que facturar? Podemos preguntar a un representante de la aerolínea en el mostrador de facturación si pueden llevar rápidamente nuestras maletas al avión. A veces pueden hacerlo para ayudar a los viajeros que llegan tarde. Eso es un alivio. Me siento mejor al saber que tenemos algunas opciones. Solo recuerda mantener la calma y la concentración. Aún podemos realizar el vuelo si actuamos con rapidez y eficiencia. Gracias por el consejo. Llamemos a la aerolínea y pongámonos en marcha. Lección 25. Un viaje increíble. Oye, ¿recuerdas nuestro viaje a Francia el mes pasado? Por supuesto. Ha sido increíble. La comida, las vistas, todo era maravilloso. Sí, también me encantó la comida. Creo que he engordado unos kilos con todos los croissants y el queso. Ja, ja, yo también. Pero valió la pena. ¿Y recuerdas la Torre Eiffel? Era tan bonito por la noche. Oh, sí, ese fue definitivamente uno de los aspectos más destacados. Y me encantó el Museo del Louvre. Vimos muchas obras de arte famosas allí. Definitivamente. Y también fuimos al Palacio de Versalles, ¿no? Sí, era un palacio grandioso y hermoso. Me sentí como si me hubieran transportado al pasado. ¿Y qué hay de la campiña francesa? El paisaje era impresionante. Oh, sí, las colinas onduladas y los viñedos eran muy pintorescos. Era el lugar perfecto para un relajante picnic. En general, fue un viaje increíble. Me muero de ganas de volver algún día. Yo también. Quizá podamos planear otro viaje pronto. Eso sería genial. Empecemos a investigar y planificar nuestra próxima aventura. Lección 26. ¿Disfrutaste nuestro viaje al zoológico? Oye, ¿disfrutaste nuestro viaje al zoológico ayer? Sí, estuvo genial. Me encantó ver todos los diferentes animales de cerca. Yo también. Los leones eran tan majestuosos y los elefantes enormes. Creo que mis animales favoritos eran los monos. Eran muy juguetones y entretenidos.
También disfruté viendo los reptiles, especialmente las grandes serpientes y los cocodrilos. Daban bastante miedo, pero eran fascinantes. Sí, definitivamente fueron impresionantes. Pero debo admitir que me entristeció un poco ver algunos de los animales en jaulas pequeñas. Sé lo que quieres decir. Es importante recordar que, si bien los zoológicos pueden ser un lugar divertido para visitar, los animales siguen siendo criaturas vivas que merecen respeto y cuidados adecuados. Eso es cierto. Espero que el zoológico cuide bien a los animales y les brinde un entorno cómodo y saludable. De acuerdo. Pero en general, fue una experiencia divertida y me alegro de que hayamos podido pasar el día juntos. Yo también. Planeemos otra aventura pronto. Lección 27. Obtener el permiso de conducir más rápido. Oye, ¿has pensado más en sacarte el carné de conducir? Sí, tengo muchas ganas de conseguirlo pronto, pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Bueno, una forma de acelerar el proceso es tomar un curso intensivo de conducción. De esa manera, puede aprender todo lo que necesita saber en un periodo de tiempo más corto. Me parece una buena idea, pero no estoy seguro de tener tiempo para ello. Trabajo muchas horas durante la semana. Es comprensible, pero algunas autoescuelas ofrecen cursos de fin de semana o clases nocturnas que podrían adaptarse mejor a tu horario. Oh, no lo sabía. Tendré que investigarlo. Otra cosa que me preocupa es el examen de conducir. He oído que puede ser muy difícil. Sí, puede ser un desafío, pero con práctica y preparación, estoy seguro de que lo harás muy bien. También podrías considerar contratar a un instructor de conducción para que te ayude a prepararte para el examen. Esa es una buena idea. Definitivamente quiero asegurarme de que estoy completamente preparado antes de hacer el examen. Absolutamente. Y recuerde, obtener su licencia de conducir le dará más libertad e independencia, por lo que vale la pena el esfuerzo de obtenerla lo antes posible. Gracias por el consejo. Empezaré a investigar esos cursos intensivos y veré qué funciona para mí. Lección 28. Reducir el tamaño del archivo de Excel. Oye, ¿has podido reducir el tamaño del archivo de Excel en el que estábamos trabajando? La verdad es que no. Intenté eliminar algunos de los datos y reducir el número de hojas, pero el tamaño del archivo sigue siendo demasiado grande. Una opción es comprimir el archivo. Excel tiene una herramienta de compresión integrada que puede reducir el tamaño del archivo. Oh, no lo sabía. ¿Cómo puedo comprimir el archivo? Es sencillo. Simplemente vaya al menú Archivo, haga clic en Guardar como y, a continuación, elija la opción para guardar el archivo como archivo comprimido. Esto reducirá el tamaño del archivo sin comprometer los datos. Es un buen consejo. ¿Qué pasa si eso no funciona? Otra opción es eliminar cualquier formato innecesario, como los bordes de las celdas o el sombreado, ya que pueden ocupar mucho espacio. También puedes intentar eliminar cualquier imagen o gráfico que no sea esencial para los datos. Vale, probaré esas sugerencias. ¿Puedo hacer algo más? Sí, también puedes intentar guardar el archivo en un formato diferente, como CSV o TXT, que suelen ser tipos de archivo más pequeños. Muy bien, lo intentaré. Gracias por tu ayuda.
Lección 29. La forma de aumentar los ingresos mensuales. Oye, ¿has estado pensando en formas de aumentar tus ingresos últimamente? Sí, lo he hecho. He estado intentando ahorrar más dinero, pero también quiero encontrar maneras de ganar más. Una forma de ganar más es aceptar un trabajo secundario o iniciar una pequeña empresa. De esa manera, puede tener una fuente de ingresos adicional fuera de su trabajo habitual. Lo he pensado, pero no estoy seguro de tener tiempo para comprometerme con un trabajo secundario o un negocio. Otra opción es invertir tu dinero sabiamente. Puede empezar por abrir una cuenta de ahorros o invertir en acciones, lo que puede generar ingresos pasivos con el tiempo. Eso suena interesante. ¿Tiene algún consejo sobre cómo empezar? Claro. Comience por investigar un poco e informarse sobre las diferentes opciones de inversión. También puedes considerar la posibilidad de consultar con un asesor financiero para obtener asesoramiento experto. Vale, investigaré un poco y veré cuáles son mis opciones. Gracias por el consejo. No hay problema. Recuerde que es importante tener paciencia y tomar decisiones informadas cuando se trata de invertir. Buena suerte. Muy bien, lo intentaré. Gracias por tu ayuda. Lección 30. Memoria infantil. ¿Tienes algún recuerdo de la infancia que aprecies? Sí, lo creo. Uno de mis recuerdos más preciados es cuando mi familia solía ir de campamento en verano. Pasábamos días caminando, nadando y asando malvaviscos junto al fuego por la noche. Eso suena muy divertido. Recuerdo haber jugado con mis hermanos y amigos en el parque cerca de nuestra casa. Solíamos jugar a las escondidas, a marcar e incluso construíamos fortalezas con ramas y hojas. Suena como una excelente manera de pasar tiempo con amigos. También recuerdo pasar horas jugando con mis muñecas y creando mundos imaginarios para ellas. Me encantaba construir modelos de aviones y coches. Era un pasatiempo tan divertido y desafiante que me mantuvo ocupado durante horas. Es increíble cómo estos recuerdos de la infancia se quedan con nosotros para toda la vida. Nos recuerdan la alegría y la maravilla de ser niños. Absolutamente. Creo que es importante conservar estos recuerdos y transmitirlos a las generaciones futuras para que puedan experimentar las mismas alegrías que nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Los recuerdos de la infancia son realmente especiales y algo que hay que apreciar. Lección 31. Servicio de mensajería. ¿Ha utilizado alguna vez un servicio de mensajería? Sí, lo he hecho. Lo he usado varias veces para enviar documentos y paquetes importantes a diferentes ciudades. Eso es interesante. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el servicio de mensajería? Estuvo bastante bien. Fueron muy profesionales y eficientes. El paquete se entregó a tiempo y en buenas condiciones. Me alegra oír eso. También he utilizado un servicio de mensajería anteriormente para enviar un regalo de cumpleaños a mi amigo, que vive en otra ciudad. El paquete llegó a tiempo y a mi amigo le encantó el regalo. Eso es maravilloso. Creo que los servicios de mensajería son muy convenientes y confiables, especialmente cuando necesitas enviar algo con urgencia o a un lugar lejano.
Sí, estoy de acuerdo. Son una excelente alternativa a los servicios de correo tradicionales, especialmente cuando necesitas rastrear tu paquete y asegurarte de que llegue a su destino de forma segura. Absolutamente. Hoy en día, también es muy fácil reservar un servicio de mensajería con plataformas en línea y aplicaciones móviles. Eso es cierto. Hace que todo el proceso sea muy cómodo y sin complicaciones. Definitivamente volvería a utilizar un servicio de mensajería en el futuro. Yo también. Es una excelente manera de mantenerse en contacto con las personas y enviar cosas importantes, sin importar dónde se encuentren. Lección 32. ¿Viste el partido de fútbol anoche? ¿Viste el partido de fútbol anoche? Sí, lo hice. Fue un partido increíble. ¿A qué equipo apoyabas? Apoyaba al equipo local. Jugaron muy bien. Sí, lo hicieron. Pero el equipo visitante también era muy fuerte. Fue un partido reñido hasta el final. Eso es cierto. Fue muy emocionante verlo. Estuve al borde de mi asiento todo el tiempo. El delantero del equipo visitante fue realmente impresionante. Marcó 2 goles y casi consiguió un hat-trick. Sí, definitivamente era el mejor jugador del partido. Pero la defensa del equipo local también fue muy sólida. Estoy de acuerdo. Hicieron un gran trabajo al mantener a raya el ataque del equipo visitante. El portero también hizo algunas paradas increíbles. En general, fue un juego muy igualado. Ambos equipos jugaron muy bien. Sí, era un gran anuncio de fútbol. Son juegos como estos los que hacen que este deporte sea tan popular en todo el mundo. Absolutamente. Me muero de ganas de ver el próximo partido entre estos dos equipos. Va a ser otro, emocionante. Lección 33. El mejor lugar del mundo para viajar. Entonces, ¿qué ciudad crees que es la mejor del mundo para viajar? Esa es una pregunta difícil. Hay tantas ciudades increíbles ahí fuera. Sí, lo sé. Pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál sería? Personalmente, me encanta París. La arquitectura, la comida, los museos, todo es tan hermoso. Entiendo por qué dirías eso. París es sin duda una opción popular entre los viajeros. ¿Qué hay de ti? ¿Qué ciudad elegirías? Para mí, tiene que ser Tokio. Es una ciudad como ninguna otra en el mundo. La mezcla de cultura tradicional y moderna me fascina. Nunca he estado en Tokio, pero he oído que es increíble. Se supone que la comida y la tecnología allí son realmente impresionantes. Absolutamente. Y la gente de allí es muy educada y amable. Es realmente una experiencia única de visitar. Definitivamente entiendo por qué dirías eso. Es increíble cómo las diferentes culturas pueden ofrecer perspectivas tan diferentes sobre los viajes. Sí, esa es la belleza de esto. No hay una mejor ciudad para viajar, todo depende de lo que te llame la atención personalmente. Lección 34. ¿Por qué estuvo ausente ayer?
Oye, me di cuenta de que ayer no estuviste en la reunión. ¿Qué ha pasado? Oh, siento no haber podido venir. Tenía un trabajo inesperado que tenía que terminar urgentemente. Está bien, me preguntaba si todo estaba bien. Sin embargo, te echamos de menos. Gracias, es muy amable de tu parte decirlo. ¿Cómo estuvo la reunión? Estuvo bien, lo pasamos bien. Hablamos de muchas cosas diferentes y nos conocimos. Parece que fue divertido. Siento habérmelo perdido. No te preocupes, habrá otras reuniones en el futuro. Sin embargo, espero que todo esté bien con tu trabajo. Sí, era algo que necesitaba mi atención inmediata. Pero ya está todo arreglado. Me alegra oír eso. Espero que nos veamos en la próxima reunión. Definitivamente, me aseguraré de despejar mi agenda. Gracias por ver cómo estoy. Lección 35. La forma de mejorar el inglés. Oye, me he dado cuenta de que has estado intentando mejorar tu inglés. ¿Cómo va todo? Todo va bien, pero siento que aún me queda un largo camino por recorrer. Entiendo que aprender un nuevo idioma puede ser un desafío. ¿Has probado algún método específico para mejorar tu inglés? He estado practicando mi gramática y vocabulario leyendo libros y artículos, viendo películas con subtítulos en inglés y escuchando podcasts. Son ideas geniales. Otra cosa que puedes probar es hablar con hablantes nativos de inglés o unirte a un grupo de conversación en inglés. Esa es una buena sugerencia. Investigaré eso. Además, no tenga miedo de cometer errores. Es una parte natural del proceso de aprendizaje, y cuanto más practiques, más confianza tendrás. Tienes razón, tengo que dejar de preocuparme por cometer errores y practicar más. Absolutamente. Y recuerda que mejorar tu inglés requiere tiempo y paciencia, así que no te desanimes si no ves resultados de inmediato. Gracias por el consejo, te lo agradezco mucho. Seguiré practicando y espero poder mejorar mi inglés pronto. Lección 36. He perdido mi cartera. Hola, ¿qué pasa? Creo que lo perdí de camino al trabajo esta mañana. Lo he estado buscando por todos lados, pero no lo encuentro. ¿Revisaste tus bolsillos y tu bolso? Sí, lo hice, varias veces. Incluso volví sobre mis pasos para ver si se me había caído en alguna parte. ¿Has llamado al banco para cancelar tus tarjetas de crédito? Sí, lo hice en cuanto me di cuenta de que faltaba mi cartera. También denuncié la pérdida de mi tarjeta de identificación. Lamento oír eso. ¿Necesitas ayuda de mi parte? De hecho, sí. ¿Me puedes prestar algo de dinero hasta que pueda resolver la situación con mi banco y obtener una nueva tarjeta bancaria? Claro, no hay problema. ¿Cuánto necesitas? Lo suficiente para cubrirme hasta mañana, quizá $50. Vale, aquí lo tienes. Avísame si hay algo más que pueda hacer para ayudar.
Muchas gracias, te lo agradezco mucho. Lección 37. Este parque es hermoso. Vaya, este parque es precioso. Los árboles y las flores son muy coloridos. Lo sé, ¿verdad? Y el sonido de los pájaros es tan tranquilo. Es un día perfecto para estar al aire libre. Hace buen tiempo. Absolutamente. Y me encanta cómo hay tantas familias y parejas disfrutando del parque. Sí, me alegra ver a todos aquí pasándolo bien. ¿Cuál es tu parte favorita del parque? Me encanta el lago de allí. Es tan tranquilo y sereno. Es un lugar estupendo. Y me gusta que haya tantos bancos y mesas de picnic repartidos por todo el parque. Sí, es un buen lugar para relajarse y hacer un picnic. Y parece que los niños se lo están pasando en grande en el patio de recreo. Definitivamente. Es agradable ver tantos espacios verdes en el centro de la ciudad. Estoy de acuerdo. Este parque es realmente una joya. Lección 38. ¿Ha tenido alguna vez un virus informático? Oye, ¿alguna vez has tenido un virus informático? Por desgracia, sí. Fue un gran dolor de cabeza lidiar con eso. Sí, yo también he tenido uno recientemente. He descargado accidentalmente un software que tenía un virus adjunto. Eso es duro. ¿Qué hiciste para arreglarlo? Intenté hacer un análisis de virus, pero no lo detectó todo. Así que tuve que restaurar el sistema hasta un punto antes de que entrara el virus. ¿Funcionó? Lo hizo, por suerte. También me aseguré de instalar un mejor software antivirus después para evitar que volviera a suceder. Buena decisión. Siempre es mejor ser proactivo cuando se trata de proteger el equipo. Absolutamente. Aprendí la lección por las malas. Lección 39. Nuestro nuevo vecino. Hola, ¿ya conociste a nuestra nueva vecina? No, aún no he tenido la oportunidad de conocerlos. ¿Por qué? ¿Ya los conociste? Sí, lo hice. Parecen personas muy agradables. Se presentaron e incluso se ofrecieron a ayudarme a mover algunas cajas a mi casa. Me alegra oír eso. Siempre es bueno tener vecinos amistosos. ¿Qué aspecto tenían? Son una pareja joven de unos 30 años. El hombre es alto con el pelo corto y la mujer tiene el pelo largo y rizado. Oh, creo que los vi ayer. Estaban descargando un camión de mudanzas, ¿verdad? Sí, son ellos. Parecen muy orientados a la familia y con los pies en la tierra. Deberíamos invitarlos a cenar algún día. Es una gran idea. Sería bueno conocerlos mejor. ¿Tienes alguna sugerencia sobre qué cocinar? Quizá podríamos hacer una comida compartida y que todos traigan algo. De esa forma, podemos probar diferentes platos y no será demasiado trabajo para ninguna persona. Esa es una buena idea.
Prepararé una ensalada y quizás unos aperitivos. ¿Qué hay de ti? Prepararé pollo y verduras a la parrilla. Se me da muy bien la parrilla. Suena delicioso. ¿Cuándo debemos invitarlos? ¿Qué tal el sábado que viene? Eso debería darles tiempo suficiente para instalarse y todos podamos conocernos mejor. Perfecto, hablaré con ellos la próxima vez que los vea y se lo haré saber. Tengo muchas ganas de que llegue. Es fantástico tener buenos vecinos. Lección 40. El programa de televisión favorito. Oye, ¿has estado viendo algún buen programa de televisión últimamente? Sí, lo he hecho. Acabo de empezar a ver esta nueva serie llamada The Crown. Es un drama histórico sobre la vida de la reina Isabel II. Oh, he oído hablar de eso. Aún no lo he visto, pero suena interesante. ¿Qué es lo que te gusta de él? Bueno, me gusta mucho aprender sobre la historia de la familia real y los acontecimientos políticos de ese periodo. El programa también tiene un valor de producción increíble y la actuación es magnífica. Eso suena muy bien. He estado viendo un programa llamado Breaking Bad. Se trata de un profesor de química de un instituto que comienza a cocinar y vender metanfetamina para mantener a su familia después de que le diagnostiquen un cáncer. Oh, vaya, eso suena intenso. ¿Está bueno? Sí, está muy bien. La trama es muy atractiva y la actuación es de primera categoría. La serie ha ganado muchos premios, incluidos varios Emmy. Tendré que comprobarlo. ¿Tiene alguna otra recomendación? Déjame pensar. Oh, ¿has visto Stranger Things? Es una serie de ciencia ficción / terror ambientada en la década de 1980. Sí, lo he hecho. Me encantó. Los personajes están muy bien desarrollados y la historia es realmente intrigante. Estoy totalmente de acuerdo. El espectáculo tiene una gran mezcla de humor, suspenso y corazón. Me muero de ganas de que salga la próxima temporada. Lo mismo aquí. Definitivamente es uno de mis programas favoritos. Gracias por verlo. Suscríbete a nuestro canal y mira más vídeos de nuestro canal.